Continuamos con el programa. Anunciamos a Paulo Vilca, politólogo, para ya entrar a algunos temas más locales. Pero no podemos escaparnos de la realidad que nos afecta, que nos impacta. Por más que los temas a través de la denominada gran prensa pareciesen otros, esto que está ocurriendo en el mundo a través de estas decisiones despóticas del nuevo Hitler en el que se ha convertido Donald Trump, tienen que ver con nosotros de una u otra forma. Paulo, bienvenido al programa. Muchas gracias, Pedro. Sí, pues lo que ha ocurrido, digamos, creo que nos habla de un nuevo orden, como tú lo habías mencionado, ¿no? Al leer el editorial. Porque no solamente es un asunto del petróleo, como inicialmente, más, creo que a estas alturas ya ni siquiera el tema es si Maduro o sí o Maduro no, ¿no? O sea, ya quedó evidente de que esa es una acción más en una nueva forma de entender el orden mundial por parte de Donald Trump y de Estados Unidos, porque el asunto, como se mencionaba con Groenlandia, no es petróleo, ¿no? Es ya seguridad de Estados Unidos, y luego seguramente vendrá nuevamente el canal de Panamá, el puerto de Chancay, para ir entrando, digamos, acá al Perú. Es que mucha gente no se está dando cuenta de eso. Así es, ¿no? Y bueno, y en términos, digamos, más locales, lo que hemos visto es que buena parte de los políticos de lo que llamamos acá la derecha, no solamente ha aplaudido la intervención de Estados Unidos, sino que empieza a sentirse tutelada por Estados Unidos. O sea, eso es exactamente, no es solamente felicitar o decir qué bien que haya caído Maduro, ¿no? Sino que lo vemos, por ejemplo, en expresiones como las manifestadas hace no mucho por el almirante Montoya, actual congresista de nuestro país, que se ha dirigido al presidente Gería a raíz de esta reunión que él va a sostener con el presidente de Chile, Antonio Kast, ¿no? A raíz de una propuesta de un corredor humanitario para el traslado de migrantes venezolanos, ¿no? por Perú y por Ecuador, ¿no? Y donde le dice de que tiene que coordinar eso, ¿no? Con autoridades chilenas y norteamericanas, ¿no? O sea, como si el problema esto fuera de Estados Unidos y ahora es Estados Unidos que tiene que decir qué es lo que los peruanos tenemos que hacer. Pero eso es, a eso me refiero, es una derecha que ahora, digamos, se siente, digamos, no solo con un referente como Donald Trump, sino que ahora actúa bajo su tutela. Esa era una de las preguntas que te quería hacer. ¿Cómo esto que ha ocurrido en Venezuela, una invasión, un operativo militar, un bombardeo en la capital de Venezuela, y las consecuencias que estamos viendo? No es un tema por la democracia, no es un tema por la libertad, no es un tema por la liberación de los presos políticos, es un tema de plata, es un tema de expander el dominio, la hegemonía de los Estados Unidos en toda América Latina. ¿Cómo retrata esto a las organizaciones de derecha en el Perú? ¿Cómo se han visto retratadas? Sí, bueno, creo que en principio todo el relato de defensa de la democracia, ¿no? Porque finalmente estamos ante la caída de un tirano, porque Maduro era un tirano y efectivamente que un tirano caiga, digamos, siempre puede ser una buena noticia, ¿no? Siempre es una buena noticia. Es una buena noticia que un tirano, digamos, deje el poder. Sin embargo, todo este relato que en un principio se empezó a plantear, ¿no? Como un Estados Unidos que actuaba para restaurar la democracia, para liberar seguramente presos políticos, se cayó en muy pocas horas, ¿no? Y claro, los saludos que han habido de parte de políticas como Keiko Fujimori, Rafael López Aliaga, entre otros, ¿no es cierto? Lo que ha revelado, creo, a mi entender, son dos cosas. Primero, que es un intento de aprovechar políticamente, digamos, y eso es normal, está bien, los políticos tienen que darle un mensaje, digamos, a los hechos que vienen ocurriendo. Pero lo segundo, creo, tiene que ver con que, ya en términos de política local, ¿no? Seguramente ahora en las entrevistas que hagan periodistas como tú, a la gente de izquierda
ya no habrá que preguntarle si cree que Maduro es o no un dictador, ¿no? O sea, por lo menos se quedaron sin una pregunta, digamos, y sin un tema que era muy presente, digamos, en el análisis político de nuestro país, ¿no? Entonces, creo que dependiendo del tipo de políticos que hay, ¿no es cierto? Eso puede acabar sacando un tema, pero sin duda coloca otro mucho más grande, que es cuál es el rol, cómo ven nuestros políticos de izquierda y de derecha este nuevo orden mundial en el que, como ha señalado el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Ocurre dentro de su hemisferio y de su patio trasero, porque ya empiezan a decirlo así, sí, no, literalmente. América Latina, claramente, siempre con la doctrina Monroe, esa era la idea, ¿no? Estados Unidos, yo Estados Unidos no me meto con Europa. Europa, tú no te metes ni conmigo ni con el resto de las Américas, ¿no? O sea, de México para abajo. Y ahora ha surgido esta doctrina, como el propio Trump la ha definido, ya no es Monroe, sino es Don Roe. Así es, así es. Su nombre por delante. Como en muchas acciones que él tiene, ¿no? Y se pone a amenazar ya a Colombia, a México, a Cuba, asume que caerá por el efecto dominó, pero y fuera de eso, Irán y Groenlandia. O sea, ya no es un tema solamente de América Latina, es el mundo. O sea, así empezó Hitler, con la anexión de Austria. Uh-huh. Sí, bueno, y la instalación de un protectorado, de hecho, en Venezuela, ¿no? Que es lo que estamos viendo. Sí, donde Marco Rubio es el virrey. ¿Ah? Efectivamente, ¿no? Esto... Y no, creo que no exagero un ápice. En eso nos estamos convirtiendo como planeta. Sí, y además, todo esto también, Pedro, como lo han señalado algunos analistas, ¿no? Pensándolo en clave de política interna de Estados Unidos, porque vemos que Marco Rubio, ¿no? Y el presidente Vance son quienes, en teoría, aspiran a suceder a Donald Trump, ¿no? Sí. Entonces, no solo, digamos, es este nuevo Estados Unidos con un nuevo discurso, con un hemisferio que quiere manejar a su antojo, sino que eso también es utilizado, digamos, en clave de política interna de Estados Unidos para reforzar a tal o cual político. Eso es finalmente lo que para Estados Unidos también tiene relevancia, ¿no? Ahora, ya yendo a la cosa más local. Bueno, yo te preguntaba cómo se ha retratado la derecha frente a esto que ha ocurrido el último sábado. La izquierda. Bueno, la reacción de la izquierda ha sido dicho, ¿cómo ha quedado? Previsible, ¿no? Esto en el sentido de reaccionar frente a la intervención, denunciando, digamos, una agresión, pero al mismo tiempo, digamos, sin condenar, ¿no? Mejor dicho, es como esta izquierda, ¿no? que en cierto momento reacciona condenando algo, pero olvidándose que lo que había atrás tampoco era, digamos, muy santo, ¿no? Entonces, yo no veo que la izquierda haya capitalizado políticamente, por lo menos eso hasta el momento. Sí creo, sin embargo, que a medida que avance la campaña van a haber algunos sectores que seguramente asumirán una retórica antiimperialista, como la que hemos visto, digamos, hace algunas décadas y que prácticamente se había olvidado, pero no sé cuánto efecto real pueda tener eso, digamos, en el Perú de la actualidad, ¿no? Creo que más allá de que efectivamente asistimos a una suerte de intento colonialista, imperialista, son asuntos que todavía en la ciudadanía ya han desaparecido, ¿no? Y que no sé si sea tan fácil politizarlos. Sin embargo, más allá de esa circunstancia, creo que podría haber alguna oportunidad para estos sectores más críticos como la izquierda. Pienso en lo que ocurrió en Bolivia hace casi 30 años, ¿no? Cuando Evo Morales, ¿no? En sus primeras incursiones electorales, acaba politizando el tema de la intervención de Estados Unidos, cuando un embajador de Estados Unidos en ese momento, ¿no? Empieza a criticar la candidatura de Evo Morales, y Evo Morales señala de que bueno, ahora va a competir con el dueño del circo, ¿no? Ya no con los otros candidatos de derecha, ¿no? Sino con el dueño, que era el embajador de Estados Unidos. Y esto
permite, digamos, un crecimiento político importante. ¿Podría ocurrir en nuestro país? No estoy seguro que todavía las cosas estén en ese nivel, ¿no? No me acuerdo si fue ayer o antes de ayer que comentaba una portada del diario El Mercurio de Chile que mostraba una encuesta que revelaba que el 70% de los chilenos estaba de acuerdo con la invasión a Caracas. No hay encuestas en el Perú sobre esto todavía, pero ¿cómo crees que va la cosa? Bueno, yo creo que en general, digamos, el régimen de Nicolás Maduro ha estado tan desprestigiado en nuestro país, ¿no? Que también creo que un sector importante de la ciudadanía no ve con malos ojos una intervención de esa naturaleza. Así que aquí no sé si llegamos al 70%, de repente hasta más, ¿En ¿no? serio? ¿Tú crees que más? En el sentido de la caída de Nicolás Maduro, pero creo que no se está... Pero, Bueno, o sea, está bien que Estados Unidos haya derrocado a Nicolás Maduro, seguramente todo el mundo va a decir, la mayoría va a decir sí, estamos de acuerdo en eso, pero dependerá mucho de la pregunta, como muchas claro, encuestas, ¿no? es verdad, es ¿No? verdad. Entonces, es pero verdad. si se, pues, oye, ¿estás de acuerdo con que Estados Unidos intervenga en un país latinoamericano? Seguro que ahí la respuesta podría ser diferente, ¿no? Claro, porque lo que hay en este mar de fondo es una intención de lograr un poder hegemónico en la región, decidir sobre nuestros destinos. Sí, y bueno, con apoyo de algunos sectores nacionales también, dicho sea de Además, paso, ¿no? bueno, tienes a López Aliaga, eso debemos hacer acá también. Yo voy a pedirle a Estados Unidos para que extraigan a los del tren de Aragua y no sé qué. Sí, sí, ¿no? Y Hablando de además, estupidez y media. bueno, y también, digamos, buscando presentarse como una suerte de modelo, ¿no, Pedro? Porque varios militares, digamos, han sostenido de que lo ocurrido con Nicolás Maduro es una suerte de réplica de lo que ocurrió con la operación Chavín de Huántar, ¿no? O sea, ¿En serio? claro, o sea, ¿Han dicho eso? por supuesto, diciendo que como se utilizaba una maqueta de la residencia No, presidencial, bueno, de verdad. por supuesto, ¿no? Entonces, claro, intento de aprovechamiento político, pero estamos en ese nivel, pues lamentablemente, Qué digamos, a nivel locura, qué de locura. políticos, ¿no? ¡Qué locura! Bueno, a ver, ya ahora sí a la cosa local. ¿Qué opciones de ganar tiene la derecha en las próximas elecciones de abril? A ver, yo creo que en nuestro país los 36 candidatos Sí. presidenciales tienen alguna oportunidad de ganar. No por lo que valgan en sí mismos, sino porque, digamos, creo que el rechazo, el poco interés, digamos, de la población por la oferta que actualmente existe, va a generar, al menos todo indica eso, ¿no? De que los niveles de votos que se requieran para pasar a una segunda vuelta no sean demasiados, ¿no? O sea, el 19% de Castillo, el 13% de Keiko Fujimori de votos hábiles en 2021 puede acabar siendo inferior al 10% para que Sí. alguien pase a la segunda vuelta y por tanto eso le da oportunidad, creo, a cualquiera. a cualquiera, tanto de la cualquiera. derecha como de la izquierda, ¿no? Entonces, sin embargo, creo que en el caso particular de la derecha, sus oportunidades van a ir en dos, digamos, sentidos. Por un lado, si es que efectivamente puede, digamos, seguir manteniendo el tema de seguridad ciudadana como uno de los más importantes para la ciudadanía. Lo que vemos es que, más allá de si estamos de acuerdo o no, ¿no? Rechacemos el modelo Bukele, modelo mano dura, es una propuesta que empata con lo que piensa un sector importante de la ciudadanía, ¿no? Y si es que se deteriora más la seguridad ciudadana, como se sigue deteriorando en el gobierno Día a de día. José Joedí, sin duda, digamos, esa se va a convertir en una demanda concreta y en una necesidad de una respuesta que creo puede capitalizar mejor la derecha. Creo que esa es una opción. Y la segunda, creo que va a depender también o sea, la derecha creo que puede tener una oportunidad, digamos, de alguno de los candidatos de derecha, ¿no? Si es que la izquierda, en este caso, no consigue despegar como una opción, o si se Pero fragmenta, como no está. te da la sensación que la izquierda
en estas elecciones es una suerte de Gasparín, de fantasmita inocente, no se ve, no existe. La oferta electoral de la derecha sí es mucho más clara. Tienes a López Aliaga, tienes a Keiko Fujimori, tienes a Williams, ¿no? Bueno, y las encuestas los muestran, digamos, por lo menos a López Aliaga, a Keiko Fujimori, a Carlos Álvarez, digamos, con Carlos mayor Álvarez. visibilidad, ¿no? Mientras que en la izquierda, digamos, quien aparece es Alfonso López Chao, digamos, hace varios meses, pero entre un 2 y 3%, tampoco sin despegar demasiado. Pero a eso me refiero, ¿no? Entonces, creo que, digamos, en tanto la izquierda no demuestre capacidad, alguna opción de izquierda para convertirse, digamos, crecer un poco por el discurso que plantee, por la campaña que vaya a realizar, eso va a aumentar las posibilidades de que la derecha tenga... Ahora, una cosa que cae pesada en la izquierda es esta cantinela de la Asamblea Constituyente, como si eso fuese a resolver los problemas de la noche a la mañana en plan la varita de Harry Potter. Sí, a ver, ¿qué piensas de eso? El tema de la Asamblea Constituyente se ha convertido casi en una seña de identidad para la izquierda en el Perú, ¿no? Como una marca. Como una marca, pese a que electoralmente nunca ha sido, digamos, una bandera o una propuesta que haya resultado, digamos, ser tan rentable políticamente, ¿no? Es cierto, yo creo que hay sectores de la población que creen que una asamblea constituyente es una alternativa, es un camino que hay que seguir, pero creo que no son mayoritarios, ni tampoco, digamos, se han politizado demasiado, ¿no? Entonces, claro, yo creo que en el caso de la izquierda, vamos, va a seguir manteniendo esta bandera, pero eso va a ser insuficiente, completamente insuficiente, creo, para ganar el proceso electoral. Ahora, sí creo que el tema del cambio constitucional, Pedro, puede ser efectivamente una ruta, pero no en la manera en que creo que ha sido planteada de manera tradicional por la izquierda, ¿no? Porque usualmente el cambio de constitución, digamos, que se ha planteado desde la izquierda ha tenido que ver con un cambio del modelo económico, ¿no? O sea, finalmente lo que interpretaba es, digamos, cuál es el rol del Estado en la economía, y ese nunca ha sido, digamos, un asunto que interese mucho a la ciudadanía, pero hay otros temas que sí creo que pueden tener un impacto político, ¿no? ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, si es que se debe seguir o no con el sistema bicameral, si es que los congresistas deben tener o no reelección, ¿no? Esos son temas no económicos, sino ya del sistema político, que también están en la Constitución y sobre los cuales ya la población, digamos, ha mostrado un nivel de rechazo, ¿no? Entonces yo creo que si hay algún grupo que plantea un cambio de la Constitución para revisar el sistema político, para garantizar que se recobre el equilibrio de poderes, ¿no? Para que efectivamente haya un Congreso unicameral, como el 2018 aprobó la mayoría de la población, para que los parlamentarios no tengan capacidad de ser reelegidos, para que haya revocatoria de mandato de congresistas o renovación por tercios, en fin, varios temas que están vinculados a eso. No veo por qué no podrían algunos sectores estar de acuerdo con que se haga un proceso de cambio constitucional en esa línea. Estás tocando ahí un tema súper importante, creo yo. ¿Tú crees que el elector es consciente o intuye que en el proceso electoral que se avecina va a ser más importante el Senado que el Poder Ejecutivo? A ver, yo creo que hay sectores de la ciudadanía que sí tienen esa conciencia. Sobre todo, digamos, por un lado, aquellos que están, digamos, con mayor nivel de información sobre, digamos, cuál es el sistema que se viene. Y yo creo que eso va a ir, digamos, no va a ser tan pequeño el sector de la ciudadanía que está al tanto de eso. Pero por el otro lado, también creo que hay una conciencia general ya en la ciudadanía de nuestro país, Pedro, de que los presidentes no tienen poder. Elegimos presidente para 2 años. Está demostrado. ¿No? O sea, 2, 3 años. De que donde efectivamente se deciden las cosas es en el Parlamento, ¿no? Y creo que eso también explica en parte, digamos, este desinterés de algún sector de la ciudadanía por saber por quién voy a votar, ¿no? Porque finalmente aquel que sea electo
¿no? Esto va a estar con, digamos, entre la espada y la pared. El Congreso digamos, el organismo que va a tener, y Que el va a Senado en mandar. particular, el que va a mandar, efectivamente, ¿no? Entonces, yo sí creo que ese es un elemento que va a determinar la votación en algunos casos, ¿no? Y por otro lado, también digo esto porque me parece que ante la debilidad de las candidaturas presidenciales, ¿no? Candidatos que tienen 1%, 2%, va a tener un peso mucho más importante las listas al Senado y a la Cámara de Diputados. Lo hemos visto en el caso, por ejemplo, de la lista de Alfonso López Chau, la incorporación de algunos rostros políticos que Ujú. tienen pueden tener mucho más protagonismo que el candidato presidencial, y eso especialmente en el ámbito local, ¿no? Donde, como vimos hace algunos años, en el caso de Alianza para el Progreso, ¿no? Son los candidatos al Congreso los que permitían que un partido como Alianza para el Progreso, donde postulaba a César Acuña, pudiera pasar la valla electoral, ¿no? De hecho, la votación que ha obtenido APP en los últimos procesos nacionales. Además, eso suele caracterizarse por presentar listas con personajes que tienen más prontuario que currículum, ¿no? Pero que a su vez han demostrado tener mayor éxito electoral que el candidato a la presidencia, ¿no? Mm. Entonces creo que, o sea, son algunos escenarios que me parece que pueden configurarse en este proceso. Y el sur, ¿qué rol va a tener en estas elecciones? Bueno, ¿Y hacia dónde crees que vaya? Es sí, una pregunta doble. sí, habíamos conversado, de hecho, en una ocasión anterior un poco, ¿no? Yo te decía Sí. de que lo que vemos es un sur sin candidato en este momento, ¿no? Y creo que eso no ha cambiado todavía, pero no tengo duda de que hacia febrero y marzo el escenario va a ser diferente. Y lo que ha ocurrido ¿Y será usualmente, determinante, crees tú? a ver, yo creo que puede ser determinante en tanto, digamos, haya un voto más o menos homogéneo en el sur. Si es un voto muy fragmentado, sin duda no va a tener una implicancia significativa. Y ahora, ¿hacia dónde puede ir? Que era lo otro que tú me mencionabas. Veo muy difícil que vaya hacia la derecha, ¿no? Porque si algo me parece que ha sido permanente en las votaciones del sur durante los últimos 25 años, por lo menos, es el apostar por opciones que implican o promueven un cambio político, ¿no? El sur vota siempre por aquellos candidatos que ofrecen cambiar el statu quo, Sí. esto a nivel económico, a nivel político, ahora, ¿no? Y no veo por qué eso vaya a cambiar, digamos, dado lo que viene ocurriendo en Pero nuestro eso, por país. ejemplo, que tú comentas y que describes, es interpretado en algunos círculos, o en no pocos círculos limeños, como que el sur es de izquierda, el sur es rojo, incluso hasta terruco. ¿Es eso o el sur simplemente es anti-Lima? No, a ver, el sur no es anti-Lima, ¿no? El sur lo que es anticentralista, como siempre recuerdo, ¿No es me lo mismo? comentaba. No, creo que el anticentralismo no tiene que ver con que no le guste a la gente del sur venir a Lima, estar en Lima, No, no no, no, tiene, no, pero, pero, ¿no? pero, ya. Ok, Sino, me puedo haber expresado mal. Que en el sur no entienden los problemas regionales de Puno, del Cusco, de toda la parte sur del país. sí, a ver, cuando me refiero al anticentralismo, digamos, justamente voy en esa línea, Ya. ¿no? Creo que los arequipeños, cusqueños, puneños, lo que vemos es un Estado central, ¿no? Decisiones del gobierno nacional que no atiende muchas de las demandas y reivindicaciones de nuestras regiones. Eh, y pongo dos ejemplos muy concretos, ¿no? Por un lado, digamos, mientras han habido proyectos importantes y necesarios en varias partes del país, ¿no? Irrigaciones en el norte, Chavimochí, en fin, etcétera, ¿no? Infraestructura en el caso de Lima, ¿no? Un proyecto histórico para el sur del país, que era el gasoducto, ha quedado, digamos, bueno, hasta ahora no se ha implementado, ¿no? Y es por poner un ejemplo muy concreto, digamos, de
pues una falta de desinterés de parte de las autoridades centrales para implementar un proyecto de esta naturaleza, ¿no? Un megaproyecto en el caso del sur. Y lo segundo, creo tiene que ver con que, como me recordaba este fin de semana un colega arequipeño, ¿no? Con relación, digamos, a la actuación que se percibe en el sur, digamos, de parte de algunos grupos empresariales, grupos económicos. Hablo del corredor minero, ¿no? Hablo de prácticas, digamos, que realizaban empresas como el grupo Gloria en el tema de cementos, digamos, Yura en el sur, digamos, ¿no? Con esta suerte de que ha salido una noticia que él me comentaba, ¿no? Me decía, pero es que el gobierno central deja que acá se haga lo que quieran, ¿no? Entonces creo que esto va más en esa línea, ¿no? Es un anticentralismo que en realidad lo que busca es que se atiendan las demandas, que el Estado actúe, responda de manera adecuada, ¿no? Y eso es interpretado precisamente como disconformismo, protesta, radicales, etcétera, ¿no? Pero esa es una visión casi que se ve desde el centro, no es la que, digamos, creo que no es válida para clarificar. Antes de que me ponga la pizarrita, la pregunta por la cual te queríamos invitar. Ah, ya, eso es otra cosa. No me olvido. Gracias, Valeria. Keiko, ¿llegará en esta elección a la segunda vuelta? Bueno, como decía, creo que no se puede descartar a nadie, A nadie. en este momento, ¿no? Sin embargo, también creo que hay que dejar claro que este fujimorismo tiene mucho más límites que el 2021 y el de los años pasados. El fujimorismo de estas elecciones, Así porque es, ahorita ¿no? Lima está, que es el bastión, que siempre ha sido el bastión del fujimorismo, ahora está más con López Aliaga que con Keiko. Sí, justamente a eso me refería, ¿no? ¿Por qué ocurrió eso? Porque ahora hay, digamos, más derecha, porque además el fujimorismo ha dejado de lado varias banderas que, digamos, eran en las cuales tenía el monopolio, ¿no? La principal referencia del fujimorismo, digamos, era esta suerte de mano dura, ¿no es cierto? Nosotros ponemos orden en el país, como en los años 90, ¿no? Como lo hizo Alberto Fujimori acabando con el terrorismo. En fin, ese era un discurso potente del fujimorismo. Pero ahora en nuestro país nadie se recuerda eso, ¿no? En temas de seguridad, a lo que se mira es a Nayib Bukele. O sea, entonces, ya, ¿qué sentido tiene recordar a Alberto Fujimori, ¿no? Cuando tienes un referente más cercano, digamos, y aparentemente más efectivo para los temas de seguridad ciudadana? Y por otro lado, también creo que este fujimorismo, cuando uno revisa la lista de postulantes, ve de que no ha logrado abrirse a otros sectores de la sociedad y de la política, ¿no? Es un fujimorismo más cohesionado, seguramente, ¿no? Con militantes de toda la vida, los duros, pero ya no tienen, digamos, una posibilidad de llegar a otros sectores. El año 2016, Keiko Fujimori llevó como vicepresidente a Vladimiro Warok, ¿no? O sea, con el afán de tener un gesto. Y hay que recordar que ese año Keiko Fujimori sacó 73 congresistas, ¿no? Sí. Con una Keiko que se abrió un poco. Sí. Ahora es un fujimorismo mucho más cerrado y creo que es una limitación también para este partido. Ahora, una de las noticias de los últimos días, la noticia más importante de ayer, pero que lamentablemente la denominada prensa grande, con contadísimas excepciones, es la de la desactivación de los equipos especiales de la Fiscalía, ¿no? El caso Lava Jato, el equipo de FICOP, pero entre estos estaba también el equipo de fiscales especializado en investigar las masacres durante el régimen de Dina Boluarte. ¿Esto cómo crees que va a ser leído o de repente va a ser una noticia que se va a normalizar y de la cual se pasará página pronto en los próximos días o semanas? Sí, bueno, ¿O si va a tener un impacto en la población? Al respecto es La que está fuera de Lima, ¿no? Me refiero. lamentable, ¿no? Que a escasos 3 años, el 9 de enero,
se conmemoran 3 años de la masacre de Juliaca, y en diciembre han sido los 3 años de Ayacucho, de Andahuaylas, de Pichanaki, etcétera, ¿no? Que en el Ministerio Público, digamos, se haya tomado una decisión que claramente va a debilitar todo el proceso de investigación, que debería acabar en una sanción para los responsables de estos hechos, ¿no? Pero, ¿qué se puede esperar del fiscal Sí, no. interino de la Nación? No, es funcional a los intereses del Congreso una vez Totalmente, totalmente, ¿no? Y entonces, yo creo que esto sí va a sumar, digamos, a veces el vaso está tan lleno, ¿no? Que uno dice, bueno, ya no se va a llenar más, porque, digamos, frente a tantas acciones arbitrarias y en busca de impunidad como esta, pareciera que no va a sumar más. Pero yo quiero recordar de que en el caso de Puno, por lo menos, hay una demanda muy grande de justicia, y creo que este tema también, en todo caso, puede formar parte de las reivindicaciones políticas que puedan plantear, ¿no? Por ejemplo, la hermana de uno de los asesinados, el 9 de enero en Juliaca, ¿no? Milagros Samillán, entiendo, está como candidata a diputada en el Partido Cooperación Popular, que tiene como candidato presidencial a Johnny Lescano, ¿no? Entonces, esa por lo menos va a ser una voz, seguramente a nivel político en nuestra región, en Puno, que va, digamos, a impugnar este tipo de decisiones, y seguramente va a tener un apoyo de algún sector de la ciudadanía puneña. Y en esta elección, Lima, ¿qué tan determinante crees que sea? Bueno, usualmente, digamos, la propuesta de las políticas en Lima que han tenido mayor oportunidad de éxito han estado en la derecha, ¿no? Y creo que ahora se ve, por ejemplo, en las encuestas, cuando el principal, digamos, bastión electoral de Rafael López Aliaga se encuentra en Lima, ¿no? Yo creo que ahí está claro más o menos que Lima va a apoyar, no mucho, pero un sector importante, digamos, de Lima va a apoyar a Rafael López Aliaga, y ese va a ser su papel en el proceso electoral. Yo miraría más que a Lima, a lo que va a ocurrir en otras regiones del país. Quisieras ver, por ejemplo, en el norte, si es que es un bastión del fujimorismo, de APP, estos van a poder seguir manteniendo ese protagonismo político, ¿no? Y en el caso del sur igual, si es que hay alguna opción de izquierda que puede capitalizar, digamos, el apoyo que usualmente han tenido otras tendencias, ¿no? Ahora, el ausentismo que se ha ido incrementando elección tras elección, ¿cómo crees que se va a dar Sí, ahora? puede ser importante, ¿no? Pero tal vez más que el ausentismo, Pedro, lo que va a aumentar probablemente sean los votos viciados, los votos nulos, por lo complejo que es la célula electoral, ¿no? Hay que recordar que vamos Sí. O sea, Sí. no son muchos candidatos, la cantidad de Eso es elecciones. exacto, eso complica más todo. Entonces, yo creo que ahí, eso sí puede ser un factor, digamos, que también pueda Imagina distorsionar, las ¿no? impugnaciones que van a haber con esa cédula. ¿No? Y además, llevar adelante el conteo, ¿no? Si ya contar a veces 5 opciones No, es complicado, entonces va a ser muy difícil, creo, en este sentido, ¿no? Para los propios grupos políticos, dicho sea de paso, ¿no? No solamente complicado para los ciudadanos, para los propios políticos, hacer campaña en estas condiciones es bastante complejo. Una pregunta que se me quedó en el papel, y sorry por el desorden, pero y que tenía que ver con toda esta intro con la que comenzamos. El entorno geopolítico, ¿no? Desde Trump a lo que está ocurriendo en la región, donde ya tienes Argentina, Chile, Paraguay, donde hay un viraje claro hacia una derecha rancia, autoritaria, ultraconservadora. ¿Puede tener algún tipo de efecto contagio en el Perú? A ver, sí, pues, a ver, si vemos las últimas elecciones que ocurrió en América Latina, es la derecha la que ha triunfado, ¿no? Y por tanto, digamos, uno diría, bueno, en el Perú también puede ser parte de esa ola, ¿no? Sin embargo, yo creo que son fenómenos diferentes, ¿no? Lo que ocurrió en Argentina, a ver, digamos, por un lado, por los temas, digamos, que se han planteado, ¿no? En Argentina el tema principal era la economía, Sí. la situación de la economía, y además estaba al frente de un gobierno muy desprestigiado,
como era el kirchnerismo, ¿no es cierto? Y alguien como Javier Milei, que más bien buscaba la renovación, el cambio, ¿no? Algo similar ocurrió en Chile, igual, ¿no? O sea, quien gana es la derecha, pero es una derecha que está, digamos, de oposición y además aprovechando, digamos, el tema de seguridad ciudadana, que efectivamente acá Sí, podría sí, sí, ocurrir. sí. Pero podemos decir que en el Perú la derecha está en la oposición, ¿no? Es la derecha, digamos, esta derecha que tiene el poder en el Congreso, Mm. que tiene Que ya está injerencia en el Ejecutivo, gobernando, que gobierna que en ya el está país. gobernando en los Ya, hechos. va a hacer algo diferente, va a hacer algo distinto de lo que ha venido haciendo todo este tiempo, ¿no? O sea, qué de renovación, qué de nuevo puede ofrecer la derecha si ya tiene el poder en este momento en el país. Yo creo que es una diferencia significativa con lo que ha ocurrido en los otros países, ¿no? Buen punto. Ahora, a todo esto, ¿qué cosa es Gerí? Jerry sigue siendo un congresista, ¿no? Actúa como un congresista y tal vez el mejor ejemplo Eres de ello, generoso, ¿ah? A eh, mí, para mí actúa como un payaso a veces, pero bueno. pero me refiero a que, Como un digamos, monigote, como un títere, una marioneta, muchos congresistas, a ver, un Muppet. la actuación de muchos congresistas está pensada más en la tribuna, ¿no? Que en hacer un trabajo concreto. Dos ejemplos muy concretos. Las leyes de interés nacional. Todo el mundo sabe que una ley de interés nacional es un saludo a la bandera, Mm. pero la cantidad de proyectos de ley que se presentan y se aprueban bajo esta figura es inmensa, porque los congresistas lo que hacen es buscar ofrecer algo a los electores, ¿no? Y lo segundo, ¿no? Es que, digamos, cuando uno observa las intervenciones en el pleno de los parlamentarios, estos se esfuerzan por actuar, ¿no? Por decir algo memorable que los permita, digamos, nadie les hace caso en general, pero ellos, creo que tienen mucho esa práctica, ¿no? Mucho fuego artificial, aparecer, apariencia, ¿no? Se la Pero da sin de nada de Top efectividad, Gun, de nada de Maverick, concreto. Así es. de Bueno, Tom y Cruise, además, de Abancay. sí, pero eso es muy común a quienes ocupan Palacio de Gobierno, Pedro. Pareciera que apenas estás en la Plaza de Armas, ¿no? De pronto empiezan a gustarles las revistas de moda, Mm. ¿no? Socialités, en fin, etcétera. Esto es una suerte, pues, de frivolidad y banalización del poder, ¿no? Absoluta. ¿Quién tiene más poder en los hechos? ¿Gerí o Fernando Rospigliosi? A ver, yo creo que claramente es Fernando Rospigliosi quien desde el Congreso, no solo de Rospigliosi, ¿no? Sino en general, digamos, Sí, 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 sí. él De todo el encarnando, grupo que lo respalda, ¿no? así es, El así es, ¿no? Fujimorismo y sus secuaces. A tal punto que estoy seguro que nosotros conocemos los nombres de varios congresistas, de decenas de congresistas, los conocemos bien, cosa que antes no ocurría. Yo no sé, por ejemplo, cuántos conocen cómo se llama el ministro de Educación, ¿no? O quién es ministro de Salud. Yo mismo ahorita Así es, ¿no? Entonces, lo confieso. totalmente, como la gran mayoría de la ciudadanía, pero sí sabemos, por ejemplo, quién es Montoya, quién es Ruth Luque, quién es Patricia Juárez, y podría seguir. Sí, 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 yendo, sí, ¿no? sí, Entonces, ahí sí, ahí sí. Entonces, clarísimo, uno sabe el nombre de quien manda, no de los que, digamos, no tienen poder, ¿no? Pregunta final. No sé si llegaste a ver esta ceremonia del inicio del año judicial, en la que el discurso de la presidenta del Poder Judicial, uno de los tres poderes del Estado más importantes, les paró el macho a Gerí, a Rospigliosi, a la presidenta del Tribunal Constitucional, a todas las instituciones del país, con una firmeza y una claridad que yo estoy seguro que ya la convirtió en la próxima víctima del fujimorismo. Sí, bueno, yo creo que eso revela de que todavía hay funcionarios y funcionarias que Pero en este caso estamos hablando ya del último bastión, porque ya han tomado todo. como ha ocurrido lamentablemente en varias oportunidades a lo largo de nuestra historia, ¿no? Pero el poder no dura para siempre, hay que preguntarle a Maduro nada más, ¿no? O a Fujimori. Y a Dina que es Boluarte, y ¿no? Y Dina anteriormente. sí. Entonces, Pero Dina Boluarte era un títere, a diferencia de Fujimori, que era un autócrata que copó las instituciones y se levantó en peso
al país. No, sin duda, ¿no? Pero más allá de eso... a mí Fuera de las me parece- violaciones a los derechos humanos, ¿no? Y los casos de corrupción, que Por efectivamente eso. es levantarse el país, digamos, Sí. precisamente, ¿no? Sí, pero a ver, en todo caso hay que saludar el gesto de la presidenta de la Corte Suprema de Janet Tello. Justicia, ¿no? Janet Tello, esto, que además no es una, digamos, manifestación aislada, ella ya ha tenido ese tipo de expresiones en otro momento y efectivamente lo que queda, digamos, es esperar a que mantengan, no solo ella, sino el resto de integrantes del Poder Judicial, una actitud de esta naturaleza, ¿no? Especialmente en un asunto clave, como ella lo ha planteado, ¿no? Que es digamos, el respeto a la Constitución, ¿no? Antes que a normas que la vulneran. Paulo, te agradezco enormemente, de verdad, por esta entrevista. Creo que ha sido bastante esclarecedora sobre esta sensación de incertidumbre respecto de lo que va a ser el los próximos comicios electorales, que van a ser bastante determinantes en lo que se nos viene en los próximos 5 años.